Hola, es importante contar con una gerencia de proyectos y una supervisión de obra porque son los representantes del cliente durante todas las etapas del proyecto. Es importante recalcar que tenemos 5 puntos importantes por el cual es necesario contar con una gerencia de proyectos. En primer lugar, tenemos de que la gerencia de proyectos actúa como representante del cliente ante las entidades públicas. Por ejemplo, para la revisión de los documentos, para el trámite de licencias y permisos, para gestionar estudios de impacto ambiental o impacto vial dependiendo del tipo de proyecto. También es responsable de verificar, gestionar, observar o gestionar con terceros la adquisición de estas licencias. En el segundo punto es también representante ante los proyectistas, porque los proyectistas para cada tipo de proyecto son diferentes. Por ejemplo, si quiero construir un edificio inmobiliario de vivienda, entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es revisar la información del proyecto y canalizar un proceso de licitación para elegir a los proyectistas que sean especialistas en ese tipo de proyectos. Por ejemplo, también otro cliente puede requerir una nave industrial, un proyecto, una fábrica. Como tercer punto, podemos mencionar que somos representantes ante los principales proveedores del cliente. Por ejemplo, el cliente a veces quiere contratar la construcción, pero el equipamiento lo quiere hacer por su cuenta. Por ejemplo, en algunos casos, en un proyecto, por ejemplo, un hotel, el cliente quiere hacer las adquisiciones directas, por ejemplo, de sensores, bombas o equipos especiales. En el tipo de edificios industriales, de repente el equipamiento mismo de la planta también es un alcance de la gerencia de proyectos acompañarlo durante el equipamiento, por lo cual la gerencia de proyectos tiene que asesorarlo para que adquiera los equipos que realmente necesita. Como cuarto punto, la gerencia de proyectos también es representante del cliente ante el constructor, o sea, el contratista que va a construir el proyecto. ¿Por qué? Porque es importante que la gerencia de proyectos haga una selección específica de acuerdo a la especialidad del constructor. Por ejemplo, tenemos contratistas especialistas en naves industriales, tenemos profesionales, empresas contratistas especialistas en hoteles, especialistas en colegios, especialistas en edificios multifamiliares. Entonces hay diferentes tipos de contratistas. Por eso es que la gerencia de proyectos tiene que asesorar correctamente al cliente para que se haga un buen proceso de licitación y elija correctamente al constructor. Como quinto punto, tenemos que la gerencia de proyectos también representa al cliente ante las entidades prestadoras de servicios. Por ejemplo, ante la gestión de las factibilidades de energía eléctrica, de agua, de gas o algún tipo de servicio especial. Por ejemplo, también de comunicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, la gerencia de proyectos con su equipo de especialistas es quien asesora y representa al cliente en todas las etapas del proyecto, principalmente en estos 5 puntos. Es por esta razón que la gerencia de proyectos es la representante del cliente y es muy importante contar con la gerencia de proyectos desde el inicio del proyecto hasta el término del proyecto. De esta manera se construye un producto, se logra un producto adecuado, que es lo que el cliente finalmente necesita. Y todo esto, esta gestión es optimizando los costos, respetando los plazos del proyecto, cumpliendo con la calidad ofrecida y la seguridad que el marco legal establece. También es importante contar con una supervisión de obra porque son los encargados de verificar las especificaciones técnicas y el cumplimiento de toda la normativa vigente, también en seguridad, salud y medio ambiente. De esta manera, la gerencia de proyectos y la supervisión de obra trabajan en conjunto para lograr un producto único que esté dentro del costo, dentro del plazo, que cumpla con la calidad ofrecida al cliente y que cumpla con la normativa vigente en seguridad, salud y medio ambiente. Posteriormente vamos a estar hablando más ampliamente cada uno de estos puntos para poder comentarles con mayor detalle e indicarles cuáles son los procesos adecuados para cada una de estas etapas del proyecto. Sígueme para más información de valor.